O tema dessa sessão plenária é populismo na América Latina, e essa sessão vai ter como principal destaque aqui o professor Nicolas Kachanowski, professor de economia da Universidade de El Paso, no Texas. Nicolas, a palavra é tuya como quiera, ¿sí? Si quiseres compartir una pantalla, por favor. Thank you. Yes, I'm gonna share some slides. My portugués Puede hablar is en español, ¿sí? español Para o nosotros inglés. es mejor español. Ok, entonces Sí. es español, aunque mis slides están en inglés, pero no afecta. Ok, vamos a... Ok, allí deberían estar viendo mi Su pantalla, slide. sí. Perfecto. Bueno, lo que pensé hacer hoy, el tema populismo es eterno, es muy amplio. Así que me pareció que iba a ser interesante eh, mencionar algunas de las cosas que he trabajado sobre este tema. Por Latinoamérica todos estamos familiarizados con populismo, así que decirles qué es mucho no iba a aportar. Me pareció más interesante hacer un repaso de mi trabajo y abrirlo a preguntas, discusión, etcétera. Como les comentaba, yo estoy en El Paso, en el Center for Free Enterprise, en la Universidad de Texas, El Paso. Muy bien. Entonces, dividí mi presentación en cuatro partes. La primera es quiénes son los populistas, con un énfasis en lo que llamo los icónicos 5, los iconic 5. Populismo en el siglo XXI, alguna diferencia quizás con los populistas anteriores. El tema del costo económico, macroeconómico del populismo. Y el último bullet es sobre estos eternos intentos, ninguno perfecto, por supuesto, de intentar medir populismo, y que es lo que hemos tratado de hacer en esta área. Entonces, ¿quiénes son los populistas? Primer dato que me parece interesante compartir es este gráfico tomado de un paper aquí de Roderick. Si miran Latinoamérica, hay una constante mayoría de populismos de izquierda, donde los populismos de derecha son más ausentes. De ahí que el énfasis cuando se habla de populismo en Latinoamérica, uno tiende a pensar automáticamente en ideologías de izquierda, aunque sepamos que el populismo en general es ahí, abierto a cualquier otra ideología en principio. Ahora, si miramos Europa, vemos que es más común el populismo de derecha, ¿no? Que es la línea punteada, y es un fenómeno más reciente, ¿no? No es que era constante, sino que se dispara más en los últimos años. Entonces, esta me parece que es importante tenerlo en cuenta. A veces cuando escribo algún paper y lo mando a alguna revista o lo circulo, a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con el populismo de derecha? Quien no es de la región a veces no es consciente de los diferentes énfasis de cada una de estas versiones en las distintas regiones. Entonces, si hay tanto populismo en Latinoamérica, ¿hay alguno que sobresalga? Y que si sobresale podamos hacer alguna especie de comparación con los menos populistas. Y aquí identifico a los Iconic Five. Espero que no sea muy difícil convencerlos que esto es razonable, pero los cinco que surgen son Argentina con el kirchnerismo, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, Nicaragua con Daniel Ortega y Venezuela con el chavismo en término amplio, ¿no? Hugo Chávez y la continuación de Maduro. Estos cinco me parece que sobresalen de alguna manera o son outliers con la región en general. Entonces, acá tienen un gráfico, voy a discutir más en detalle cómo se construye hacia el final, donde pueden ver en el eje horizontal populismo económico, y en el eje vertical populismo institucional, no ir en contra de derechos de propiedad, rule of law, etc. La línea es simplemente una marca de 45 grados, nada más. Los puntos son los scores, el puntaje de cada país en distintos años,
Cuanto más alto el número, más populista. Entonces, fíjense que este color dorado es Venezuela, es un claro outlier, es el más populista de todos. Este verde aquí es Nicaragua con Ortega, que no siempre lo fue, entonces ahí lo tiene a Nicaragua menos populista. Este anaranjado es Bolivia con Evo Morales. Este azul es Argentina con los Kirchner, y esos colorados son Ecuador. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tienen Argentina sin los Kirchner, este sería el gobierno de Macri, y el resto de la región en esta zona. Este que sobresale aquí es Haití. No figuran los Iconic Five por ser una pequeña isla que entonces no tiene tanta relevancia en la región como los otros países, pero sí tiene un score interesante. Entonces, si se agrupa la región en esta zona, ya sea en el área económica o en el área institucional, estos cinco tienen un puntaje más alto. De ahí que sean los ejemplos, ¿no? del populismo latinoamericano del siglo XXI. El impacto institucional me parece que es serio. Se habla mucho del costo económico, pero el costo institucional es importante. Les cuento rápidamente cómo se armó este gráfico. Este gráfico tiene en azul el promedio de el índice de democracia liberal de Biden. Cuanto más alto, mayor el grado de liberal democracy, mejor, digamos. Y es el promedio de los países, de los 5 países que identificamos, Argentina, Venezuela, etcétera, donde están centrados, ¿no? La línea vertical es cuando aparece el populismo. Entonces es un promedio en referencia al año en que toma poder el populismo, no es necesariamente el año calendario. Entonces lo que se observa es que cuando asumen los gobiernos populistas, dos cosas pasan con la calidad institucional. Una es una caída muy fuerte, muy marcada, y es duradera. Fíjense que puede durar 10 años el deterioro institucional, toda una década. La línea naranja es un contrafáctico, ¿no? Un sintético de qué le hubiese pasado a las instituciones de estos países si no hubiesen tenido el shock populista. Y pueden decir que, bueno, la tendencia se mantiene o hubiese sido un poco mayor dado lo que estaba pasando en la región. Y esta diferencia vendría a ser el costo institucional del populismo. Esto es de nuevo un promedio de los 5 casos, donde estamos hablando de un costo importante, pero además de una duración importante. Y las instituciones son lamentablemente difíciles de reparar o recomponer. Entonces, estos datos del populismo en la región en el siglo XXI nos dejan algunas preguntas. Una de ellas es por qué, en promedio, digamos, ¿no? En términos generales, el populismo en el siglo XXI dura más que el populismo de sus antecesores. Hay un paper muy famoso de Dornbusch y Edwards que miran el populismo macroeconómico en Latinoamérica, miran 2 países nada más y duraron entre 2 o 3 años. Y acá estamos hablando de regímenes populistas que duran 10 años o más. El de Venezuela sigue desde 1999 hasta la fecha. Eh, y si miramos los 5 que identificamos como los outliers, ¿por qué algunos se comportan más extractivos que otros? Y algunos populistas son más conservadores o cuidadosos con su política económica. Y acá les doy una pista, ¿sí? Hay algunos papers muy interesantes que miran los costos económicos del populismo en la región, y todos producen costos, excepto Ecuador, que es el país dolarizado de la región. El estudio que tengo en mente, un paper de Kevin Greer, le da que en Ecuador no hay costo del populismo. El resultado obviamente es exagerado, pero sí indica que aparentemente hay razones para sospechar que una dolarización en Ecuador funcionó como una especie de protección en contra del populismo. Voy a volver sobre este punto, pero si uno mira simplemente los datos sobre la mesa, este es un resultado que ya sobresale. Ok, entonces veamos un poco más en detalle estos
5 populistas. Eh, no sé si recuerdan o están familiarizados con el pequeño, lo voy a llamar cuento, de Mancur Olson, de los bandidos estacionarios y los bandidos eh, itinerantes, Roving and Stationary Bandits. En verdad es un modelito muy simple, donde Mancur Olson dice, bueno, empecemos con los Roving Bandits, que son los bandidos que van nómades de pueblo en pueblo extrayendo la mayor cantidad de renta posible de cada pueblo en el que aterrizan. Entonces llegan a un pueblo, se roban todo, no queda nada más por robar, se van al próximo pueblo y así van de pueblo en pueblo extrayendo todo lo que pueden. Esto genera un problema de incentivos porque los pueblos ahora están sujetos a ataques que les traen todas las rentas, por lo tanto no tienen incentivos a producir gran cantidad de riqueza. Porque cuanto más rico es mi pueblo, más voy a traer bandidos, me van a robar todo, entonces mejor no producir demasiado. Entonces genera un incentivo perverso a no crecer. El bandido estacionario es el bandit que llega a un pueblo y dice, en lugar de extraer todo, me voy a quedar en este pueblo y le voy a extraer una parte de su riqueza en lugar de todo. Y a esa parte le voy a llamar impuestos. Y para maximizar mi extracción de renta, voy a proteger a este pueblo de amenazas externas, de los otros robbing bandits, en un ejército. Y también lo voy a proteger de amenazas internas, que la gente no se pelee entre ellas, que maximice su producción, la policía. Y si hace falta, voy a proveer algunos servicios públicos para que puedan producir más. Entonces, lo que Mancur Olson está diciendo con este cuento es marcando los incentivos que llevan a explicar la formación de gobiernos en un very long term, en un largo plazo de la historia. El Stationary Bandit hoy sería más un presidente demócrata. Ahora, si miramos a varios, al menos, de los populistas del siglo XXI, son una figura distinta, porque producen high extraction, se comportan como si fueran robbing bandits, pero se quedan en el poder por un largo periodo, como si fueran stationary bandits. Quizás el ejemplo más claro es el de Venezuela, ¿no? Un gran nivel de extracción y un periodo muy largo. Entonces, los populistas no necesariamente encajan en la categoría de Mancur Olson, y hay que pensar, bueno, ¿por qué se comportan distintos y cómo clasificarlos? Entonces, de nuevo, ¿no? Generalizando, siglo XX, los populistas cuando llegaban al poder esperaban, su expectativa era un gobierno corto. Me va a sacar el ejército, me va a sacar otro populista. Entonces, si mi horizonte es corto, mi incentivo es a maximizar la extracción de renta lo más rápido posible, y si luego hay deterioro económico, bueno, será problema de quien me sacó del gobierno. ¿Ya? Pero en el siglo XXI, los populistas tienen otro horizonte, tienen una mayor expectativa o una expectativa más larga de ser gobierno. Entonces ahora el cálculo de extracción se modifica. El incentivo es maximizar el valor presente de la extracción, no necesariamente la extracción de los 2 próximos años. ¿Por qué los nuevos populistas tienen un horizonte más largo? Bueno, una razón es que los ejércitos en la región son menos poderosos y hay una menor cultura de hacer golpes de Estado. Otra razón es que estos populistas llegan al gobierno de manera democrática en el sentido que ganan elecciones. Entonces son percibidos con una legitimidad institucional y consiguen poder, al menos varios de ellos, para reformar las constituciones y perpetuarse en el poder. Y esto les permite entonces extraer mayores rentas en valor presente, pero no tener que en cada periodo comportarse como un robbing bandit. Entonces, el punto quizás aquí es que para entender el comportamiento hay que entender el horizonte temporal que estos líderes esperan y cómo van a reaccionar racionalmente a esa expectativa. Pero fíjense, si tomamos lo que Domrich y Edwards llaman las 4 etapas del populismo, que es muy gráfico, muy simple. La primera etapa es cuando el populista llega al gobierno. Hay recursos ociosos, por lo tanto puede disfrutar
de aumentar el gasto público sin que haya inflación, sin que las cosas se rompan. Parece que todo va bien. En la etapa 2 ya empieza a haber presiones sobre la economía. No hay tantos recursos ociosos, un poco de inflación, un poco de bottlenecks, etc. La etapa 3 es cuando se te rompe la estantería. Ya la economía se te cae, no podés subsistir y viene la etapa 4, que es cuando el populista deja el poder y el no populista se hace cargo. Al no populista le toca la tarea de limpiar lo que hizo el populista, por lo tanto pierde apoyo político porque no es popular bajar el gasto, hacer los ajustes, etcétera. Y si pierde las elecciones, un nuevo populista puede tomar el poder y se repiten estos ciclos. Entonces, el periodo 1 y 2 es donde el populista tiene todo más o menos bajo control. La etapa 3 es donde pierde el control de la economía. Entonces, acá lo que tienen es para los Iconic Five el periodo 1 y 2, que es donde el populista está en control de la situación. Y fíjense que en Ecuador, contado en meses, estamos hablando de 70 meses y en Bolivia estamos hablando de 160 más o menos. Y periodos muy largos. Entonces, lo que uno esperaría es que a mayor expectativa de horizonte, mayor sea el interés del populista en mantener la economía en orden. Los de mayor largo plazo son los populistas estacionarios, en lugar de bandidos, y los que esperan un gobierno corto son más los Robin Bandits o los Robin Populists. ¿Cómo identificar estas etapas? Es al final del día un tanto arbitrario, eh, pero uno puede encontrar los markers donde variables sugestivas se revierten. Por ejemplo, el Banco Central empieza a perder reservas, los salarios reales empiezan a caer, o identificar en cada caso qué se empieza a romper. En nuestra clasificación que nosotros armamos, nos da este resultado. Entonces, no es que estos populistas llegan al gobierno, destruyen todo y se quedan en una larga etapa 3, sino que se mantienen entre etapa 1 y etapa 2. Después, eventualmente, a varios de ellos les puede venir la 3, pero logran estirar eh, eh, el orden macro al controlar su nivel de extracción. Entonces, ejemplo, Venezuela es uno de los populismos más largos, de los Iconic Five es el más largo, pero si uno observa el comportamiento del chavismo, la extracción es muy fuerte. Entonces, este a principio es contradictorio, estamos hablando de un populismo muy largo que se comporta como un populismo de corto plazo. ¿Por qué? Si uno va al inicio del régimen de Chávez, es creo que razonable asumir que Chávez esperaba estar poco tiempo en el gobierno. Recuerden que Chávez asume luego de uno o dos intentos de golpe de Estado, y es razonable que él esperase que a él le fuesen a hacer un golpe de Estado. Por lo tanto, implementa, cuando asume, instituciones para high extraction. No esperaba estar en el gobierno 20 años, o los años que ha estado. Pero una vez que estas instituciones extractivas están en lugar, es difícil cambiarlas y retroceder. Quedó en su propio legado de high extraction. Y estas extracciones, no es que solo las rentas van a él, sino que él tiene que comprar el apoyo de los otros grupos de interés en Venezuela, por ejemplo, el ejército u otros partidos políticos. Todo se vuelve prisionero, que es quizá lo que le pasa a Maduro, ¿no? Prisionero del sistema. Y tiene que mantener comprando esos favores para que el régimen no caiga. Entonces, la explicación de Venezuela o de cualquier país eh, se da mirando cuál era la expectativa de la longitud del gobierno al momento de asumir, no ex ante, no ex post, cuando la situación puede cambiar. Ok. El otro punto que tengo, que es lo que me tiene más ocupado estos días o estos meses, es el costo macroeconómico del populismo. Como les decía antes, si uno mira los 5 outliers,
Hay uno donde el costo macroeconómico es menor que el de los otros cuatro. Este es Ecuador, que es el único país de esos cinco formalmente dolarizado. Recuerden que en Ecuador, Rafael Correa, cuando era presidente, fue el presidente más popular de la historia de Ecuador y sumó suficiente poder político para reformar la Constitución. O sea que esta no fue un gobierno populista sin poder, fue un gobierno populista con mucho poder. En Argentina, los Kirchner no pudieron reformar la Constitución, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un caso de populismo donde existía el poder para eh, hacer cambios. Em, ¿Cómo puede afectar el populismo en términos macro? Muy simple. Supongamos que tenemos un país no populista, donde el gasto público se va a financiar con impuestos, emisión de bonos o monetización del déficit. Si esto es un gobierno republicano que se porta bien, no va a haber monetización del déficit, pero es una alternativa. En el gobierno populista, el déficit, el gasto, perdón, se puede financiar de la misma manera, con impuestos, deuda, monetización del déficit, y hay una nueva variable, X, que en el gobierno no populista no figura. Esa X representa nacionalizaciones, expropiaciones, confiscaciones, todas estas cosas que los populistas se sienten cómodos haciendo, que los no populistas en principio no hacen. Entonces se les abre o usan una variable de financiación que los otros gobiernos no están. Y la X implica un avance sobre instituciones, derechos de propiedad, etcétera, que esas transgresiones están ausentes si te mantienes en la pura mínima ecuación macro. Ahora, si tenés un gobierno populista y dolarizado, tu ecuación es otra. El gasto público lo financias con impuestos, deuda, no podés monetizar el déficit o se te hace más difícil y sigue estando la X. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el populista ante esta situación donde pierde un grado de libertad, pierde una variable para financiar el gasto? ¿Por qué dolarizar va a ayudar a reducir los déficits fiscales? Quizás en lugar de reducirse el déficit, se aumenta impuestos, se aumenta la deuda, se aumenta expropiaciones. Bueno, aumentar impuestos o aumentar confiscaciones es más costoso en términos electorales, salvo que este populista sea un dictador, ¿no? Pero en la medida que haya una democracia más o menos funcionando, le va a ser más costoso electoralmente al populista aumentar impuestos, hacer expropiaciones, que monetizar los déficits. Si yo te subo los impuestos, identificás inmediatamente que yo te subí los impuestos. Si te robo tu empresa, identificás inmediatamente que yo te robé tu empresa y no te di compensación. Pero si hay inflación, no es claro de dónde viene. Es más confuso, salvo para los economistas, por supuesto. Pero para el median voter es más fácil desviarse con una retórica de que la inflación es culpa de las empresas, que es culpa del contexto internacional, de alguien que no es el Banco Central. Este es el motivo por el cual una dolarización ayuda en el margen a reducir los déficits fiscales. Los populistas también enfrentan un mayor premium en la emisión de deuda, porque tienen un track record de caer en default, no respetar los contratos. Entonces, emitir bonos es más costoso. Entonces, este es el problema. ¿Sí? Tenemos dos tipos de países donde hay un shock, el populismo empieza. Y sabemos que en términos macro esto va a generar costos. Entonces miramos la economía y es esta línea negra. Esta es lo que le pasa a la economía. Sube, asume el populista y se empieza a desacelerar. La pregunta es, ¿qué le hubiese pasado a la economía si no hubiese asumido el populista? Y ese contrafáctico es no observable. No podemos ir y mirarlo, hay que estimarlo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hay algún régimen institucional, por ejemplo, la dolarización, que hace que eh, eh, esa distancia sea menor en un país que en otro? Ejemplo uno, este es Argentina, PBI per cápita.
de 1960 a la fecha. Aquí tienen en 1980 la famosa década perdida de Argentina. Termina en hiperinflación. Esto aquí es la década del 90 con la convertibilidad, ¿sí? El rebote. La crisis del 2001, la caída, la recuperación y el boom de los commodities. Aquí asume, o el kirchnerismo se vuelve más populista en serio. 2008 y la economía rebota pero se estanca. ¿Qué le hubiese pasado a Argentina? Después veo cómo hago la estimación, pero ¿qué le hubiese pasado a Argentina sin el populismo? Hubiese seguido creciendo. Esta distancia es el costo macroeconómico en términos de PIB per cápita del populismo, en este caso Argentina. Este es Ecuador, ¿sí? 2001, aquí es donde dolarizan. Aquí, 2007, asume Rafael Correa. Esta es la economía de Ecuador. Precio se estanca. Esto, ¿qué le hubiese pasado sin Rafael Correa? Si hubiese seguido creciendo, no está, esto no está en logaritmos, así que tiene esa, no sé, forma exponencial, pero hubiese seguido creciendo a un ritmo estable. Entonces, hay distintas maneras de estimar esa línea punteada. En uno de los trabajos recientes que hice con mi colega Emilio Campo y otro profesor aquí en Texas, empezamos a buscar qué investigación hay sobre el tema y no encontramos nada específico sobre esto. Entonces, hicimos lo que se hace cuando no se sabe qué hacer. Probamos con un método, probamos con otro método, probamos con otro, probamos con 4 o 5 distintos a ver qué dan, y todos nos dieron más o menos la misma historia. Entonces, método 1, simple. Tirar los datos sobre la mesa y mirar a ver qué da. Así, dato a ojo limpio. Comparar tasas de crecimiento, etcétera. Lo que vemos es que Argentina se pierde por año 1,7 de tasa de crecimiento, Ecuador 0,8. Después pasamos a algo un poco más complejo y hacemos algunas regresiones. Una regresión de 2 etapas, con lo que se llama variables instrumentales. Nos da parecido, Argentina un poquito menos el costo, pero un poquito mayor el costo en Argentina que Ecuador. Hacemos series de tiempo. En ambos casos, Argentina es más costoso el populismo que en Ecuador. Un control sintético. Ecuador más costoso que en Argentina. No lo traducimos en tasas de crecimiento anuales, pero hacemos un modelo muy simple. No lo calibramos por Argentina, Ecuador, y también nos da que Ecuador es menos costoso que Argentina. Cada una de estas estimaciones va a tener sus problemas, sus shortcomings, sus limitaciones. Eso pasa siempre, ¿sí? Toda regresión tiene su lado fuerte y su lado débil. Lo que nos resultó interesante es que no importa qué método elijamos, las estimaciones puntuales tiran la misma historia. El populismo es más costoso cuando el populista tiene acceso a su banco central que cuando está dolarizado y no puede monetizar su gasto. Entonces, ¿cómo funciona o funcionaría el shield o esta cobertura de dolarización? Bueno, en principio no hay inflación, lo cual ya es un costo importante que nos ahorramos. No hay prima en las tasas de interés por riesgo de devaluación. Para que haya devaluación tiene que haber una moneda que devaluarse. Si uno está dolarizado, no hay moneda que devaluar, por lo tanto no hay prima de devaluación. Se genera, esto es muy interesante, un divorcio entre la prima de riesgo del sector público y el sector privado. Cuando Ecuador entra en default, la prima de riesgo de los bonos soberanos, de los bonos públicos, se dispara, pero la tasa de interés que el sector privado enfrenta en el mercado financiero no se ve afectado. Si vos sos un comerciante en Ecuador o tenés una empresa en Ecuador y el gobierno defaultea, tu costo de financiamiento sigue siendo el mismo. El costo del gobierno de endeudarse sube, pero no el tuyo de manejar tu empresa. Ahora, si estás en Argentina, tenés tu empresa y el gobierno defaultea, tu prima de riesgo también va a subir.
Entonces se genera esa separación entre a quién le pega el riesgo de default en este caso. Esto es súper interesante también. Una de las típicas objeciones en contra de la idea de dolarizar es que el Banco Central no va a poder acomodar, absorber shocks externos. Por lo tanto, el tipo de cambio real va a ser muy inestable. Eso es cierto por definición si uno compara la dolarización con el banco central ideal que puedo poner en el pizarrón en mi modelo y se comporta de manera perfecta. Obviamente ese no es el trade-off que un país como Argentina, Ecuador, etcétera, están mirando cuando se dolariza. El trade-off es el Banco Central de Argentina versus dolarizar, no es el Banco Central de Suiza versus dolarizar. Entonces uno puede mirar qué le pasa a la volatilidad del tipo de cambio real de Ecuador dolarizado, El Salvador dolarizado y los países de la región. Interesantemente, el tipo de cambio real de Ecuador no solo se hace más estable, sino que es más estable que el de países con banco central propio como Colombia, por ejemplo. Ni hay que hablar de Argentina. Y el motivo es que el Banco Central en estos países no absorben shocks, sino que generan, son fuente de shocks que contribuyen a la volatilidad del tipo de cambio real. Por lo tanto, en casos extremos, como el de estos países problemáticos, una dolarización te puede dar más estabilidad en tu tipo de cambio real en lugar de darte menos. Esto no quiere decir que tengas un tipo de cambio real más estable que Suiza o Nueva Zelanda. Lo que quiere decir es que tenés un tipo de cambio real más estable que el que vos podés generar en tu propio país. Eh, Este punto es similar. Eh, Si miran, por ejemplo, qué le pasa al PBI real cuando se da la crisis del 2008, ¿sí? Un shock nominal de magnitudes históricas. Ecuador y El Salvador muy estables. Argentina, por ejemplo, una caída muy fuerte del PBI. Estás más protegido a shocks externos si tienes una moneda estable que si tienes una moneda errática. Ok, la última sección que tengo es un trabajo reciente, es un índice de populismo, hay varios dando vuelta. Vladimir tiene uno con uno de sus alumnos, así que recomiendo que por favor lo miren. Eh, Hacer cualquier índice es como hacer como se dice en Argentina, un chorizo, ¿no? Hay que mezclar muchas cosas y sale lo que sale. Todos los índices tienen sus shortcomings, sus problemas. Cuando empecé a trabajar en este con algunos de mis colegas, eh, teníamos dos cuestiones tratando o tres, de contribuir. Una es que gran parte de los índices que hay tienen una serie temporal muy interrumpida, o miran algunos pocos países, o están hechos para un país puntual. O sea, la cobertura es limitada. Y eso es razonable, porque el populismo puede ser muy variado. Entonces es muy difícil capturarlo ¿no? en términos geográficos amplios. No es lo mismo el populismo en Latinoamérica que en Europa. Entonces, ¿cómo haces un índice común para los dos? Existen esos problemas. La otra cuestión es que la mayoría de los índices de populismo, con razón, miran la retórica, ya sea de un presidente, de un líder o de un partido. Es decir, el gobierno de turno habla como populista o no. Eh, y esto, que es muy difícil de evaluar, pero hay que evaluarlo, puede generar algunos resultados raros. Por ejemplo, uno de los índices más populares lo ubica a Menem como muy populista y a Cristina Kirchner como cero populista, lo cual obviamente hace ruido. Y hay dos maneras básicas de hacer esta evaluación de la retórica. Una es con algún software o código que evalúe y busque palabras o frases clave en estos discursos, otras preguntándole a expertos. Pero hay un componente subjetivo que es muy difícil de eludir. Y la tercera cuestión es que vos podés tener un presidente que habla, se comporta como populista, pero en los hechos no hace política populista. Eh,
Entonces, este es el resumen que les acabo de dar. ¿Sí? Buscar speeches o documentos de los líderes y evaluarlos. Y que no se mira si las políticas son populistas o no. Entonces, esos son los dos puntos que este índice busca cubrir. Y básicamente es una interacción entre dos términos. Uno es la retórica populista y otro es si hay políticas populistas. Y esto tiene una doble interpretación. Si vos pones la escala de 0 a 100, digamos, o de 0 a 10, para darle una escala, lo que estás leyendo es cuánto de tu retórica populista se transforma en política populista. La otra lectura es, dadas tus políticas populistas, cuánto de ello se debe a que sos populista. Vos puedes tener un populista que aumenta el gasto público por motivos populistas, o puedes tener un gobierno, digamos, keynesiano, no populista, que aumenta el gasto público no por motivos populistas. Entonces hay que separar esos dos. Entonces la interacción tiene esa doble interpretación. Hablas 80% populista, ¿cuánto de eso se transforma en efectivamente política? Tenés estas políticas típicas de un populista. ¿Cuánto de eso lo haces porque sos populista? ¿Poco o mucho? ¿Ves? Esa interacción busca capturar ese problema. ¿Ves? El índice tiene el populist rhetoric interactuado con populismo institucional y populismo económico, que es básicamente el gráfico que le mostraba al principio. Entonces, la construcción es muy simple, pero busca incorporar comportamiento. El índice va del 2000 al 2018 y tenemos datos con algunas missing observations, por supuesto, para alrededor de 21 países en Latinoamérica. Aquí tienen los componentes del subíndice. Esta les aclaro es la primera versión, así que estamos junto con mis colegas constantemente buscando feedback y puntos para expandir, corregir, revisar. ¿Sí? Pero el populismo económico son, creo, todas variables que identificamos con estos gobiernos. Regulaciones al mercado laboral y de negocios, interferencia del gobierno, libertad financiera, hay control de capitales o no, comercio internacional. Y en el institucional se respeta el rule of law, corrupción, patrimonialismo, libertad de expresión, ¿no? Relacionado con la prensa, que no se lleva bien con los populistas y viceversa, respeto a los derechos de propiedad. Todos estos son indicadores que tomamos de otra fuente. Nosotros no creamos información, sino que combinamos información ya existente. El índice que estamos usando ahora de populismo retórico es el puntaje del índice de populismo del B-Party, que es sobre la retórica de los partidos políticos en los países. Entonces, algunos, dos o tres gráficos para que vean cómo dan los resultados. Aquí tenemos el último año para el cual tenemos datos, 2018. Aquí tienen Venezuela, Ecuador, perdón, Bolivia, Ecuador, Argentina aquí abajo, por 2018 estaba Macri, donde el índice de retórica de populismo cae bastante. Aquí tiene una serie de tiempo para toda Latinoamérica. La línea violeta es el populismo económico, la línea dorada, digámosle, es el institucional, el promedio, por supuesto, es el índice. Fíjense, aquí sube, que coincide con cuando aparece Cristina Kirchner y Rafael Correa. No recuerdo ahora exactamente cuándo Ortega asume, ¿sí? Y esta caída coincide con la salida de Correa, la salida de Kirchner, y aquí este retorno, ahora no recuerdo exactamente a qué se debe. Lo otro que pueden hacer, perdón, es dividirlo por subregiones. Entonces en verde tienen el Caribe, bastante estable. En violeta América Central, creo que este es Ortega. Y en dorado América del Sur.
Fíjense, América del Sur es la región más populista en Latinoamérica de acuerdo a este índice. Y aquí cae Bolivia, los Kirchner, Ecuador. Ok, para terminar, y espero, Vladimir, que no sé si se pueden hacer preguntas o cómo es el sistema, pero quería compartir dos cosas que quizás a la audiencia le interese, o espero les interese. El primer QR code es la página web de este índice. Es uno entre varios, así que por favor miren otros, incluido aquí el de nuestro host. Y el segundo QR code, PCLA, eso es el corto de Public Choice in Latin America. Es un proyecto reciente que junto con mis colegas del índice iniciamos, es básicamente un Substack, un blog, y la motivación es que vemos que hay mucho interés o potencial en aplicar Public Choice en Latinoamérica, pero no hay un foco de encuentro, como que está disperso. Y nos gustaría o esperamos que esta plataforma sea un punto de encuentro para aquellos que tienen interés en temas de public choice en Latinoamérica. Si entran van a ver que JP Bastos y yo escribimos poco. Lo que queremos es que publiquen el material de otros para que se lea en la región. Así que si les interesa, están invitados no solo a leerlo, sino a enviarnos su material, que va a ser muy bienvenido para los lectores. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el tiempo. Espero mi español haya sido no muy rápido. Y quería darles un resumen de lo que yo he trabajado y abierto a cualquier pregunta, discusión o cualquier otro tema. Muchas gracias, Nicolás, muy interesante. A mí, por supuesto, no puedo hablar porque estoy intentando tratar de contribuir con esto. Voy ahora a abrir las preguntas. Profesora Roberta, por favor, ¿tiene una, dos, tres? Yo no sé. No las tengo, pero Nicholas, could you please explain a little bit better how do you measure this rhetorical populism? Because I think this is something very hard indeed. And I'm sorry, how I measure rhetoric populism. Oh, rhetorical populism. Yes. Yes, in the index, Uh-huh. the rhetorical component for populism is the populism index that issues the BDEM project. Okay. So the Varieties of Democracy project has two big projects. One is Varieties of Democracy, and the other one is the B-Party database. In the B-Party, inside that big data set, they have a populism index that is a survey taken from experts. So right now, that's the one we are using. And the main reason is that the index that covers more countries for a longer period of time. The shortcoming we have is that the last data is for 2018. That's why our index stops there. So we're hoping there will be a version 3 release, and then we can expand our index. Okay. Okay. And have you ever thought about alternatives? It's one of our things that we want to look at if we can find an alternative that will cover the same countries, so that we can have either a proxy, like an average of both of them, or we can substitute one for the other. We're very open to that. But we want to make sure that the ranking makes sense, right? That the Kirchner will not show less populist than Menem, for instance. Okay. All right. But yes, we are very interested in an alternative for that. Yeah, because this is quite something, isn't it? It's very difficult. Yes, to do that's that. why for now we are only doing left-leaning populism just in Latin America. We need to think very carefully how and if it's possible to expand this. That's also in our to-do list, but we need to be careful because it's very complicated. Because I know about Vlad's master student, and my hunch is that
okay, it's not the best way, but it is something, you know, more coherent, that you take a look at the, I don't know, at the speeches and follow certain things that can really show the rhetorical issue. There is no best way. There is only trade-off ways. Right? It's Yeah, like you're economics. right. There are no Wise solutions. words. There are Yeah, only trade-offs. yeah, yeah, true, indeed. But thanks a lot. No, thank you for That's- your questions. Nicolás, ¿puede hablar un poquito más? ¿Por qué, en tu opinión, Argentina en este momento con Milei no ha adoptado la dolarización como una alternativa para hacer un cambio para evitar el populismo económico? ¿Puede hablar un poquito cómo tú ves la situación? ¿Cómo la dolarización podría ser una alternativa para Argentina blindarse de un nuevo peronismo o cosas como esa? El motivo únicamente lo conoce él. Yo te puedo dar dos interpretaciones y la verdad cae en algún lugar en el medio y yo no estoy 100% seguro de dónde. Entonces te voy a dar dos explicaciones extremas. La primera es la más común, la que creo el 99% de la gente sigue, y es que Milei quería dolarizar y algo pasó a último momento y tuvo que cambiar de opinión. Ese algo puede ser que le faltó músculo político, lo convencieron que no era posible, él creía que no era posible, algo pasó al final que tuvo que cambiar de camino e implementar el plan Caputo, digamos. La otra interpretación es más, no sé si llamarlo cínica o public choice, que es consistente con los hechos también. Por eso digo que es difícil saber exactamente el motivo. ¿Qué evidencia tenemos que él quería dolarizar? Que él lo decía, básicamente. Vos estás en campaña presidencial, ¿no? Sos Milei. Tu contrincante es Massa, que es ministro de Economía del gobierno saliente. Y una manera que tengo de maximizar mis chances de ganar, dado que el tipo de cambio del peso está atrasado, hay que devaluarlo, es generar una corrida cambiaria antes de las elecciones. Entonces necesito que el mercado crea que va a haber una corrección cambiaria. Y una manera de hacerlo es presentar una propuesta creíble, que me crean que quiero dolarizar. ¿Qué mejor manera que decirlo? Acá está el libro y uno de los autores, que no tiene carrera política, no tiene aspiraciones políticas, es puramente un técnico, él va a ser el próximo presidente del Banco Central para dolarizar. Y de paso, es su trabajo atajar las críticas, no mía. Él se desgasta, no yo. O casualidad, antes de asumir o antes de las elecciones, cambia el plan y no hay dolarización, vamos a hacer dolarización endógena, competencia de monedas, no hay que dejar a mis electores contentos, pero en verdad no voy a dolarizar. Entonces, los hechos son consistentes con ambas lecturas. Y la segunda lectura también es consistente con otros hechos que él ha mostrado, ¿no? Si yo soy Milei, yo soy conocido por ser loco. Mis fanáticos me van a votar, no importa lo que pase. ¿Sí? Me agarran haciendo corrupción, me van a votar. Me descubren que soy plagiador serial, me van a votar. O sea, no importa qué haga, me van a votar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convencer al votante marginal, al que es más racional. Entonces, ¿cómo te convenzo que me votas si vos no me querés votar porque yo estoy loco? Bueno, me voy a rodear de racionales no locos. Entonces, voy a nombrar un comité de asesores económicos integrado por economistas muy prestigiosos, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, todos PhD en Chicago, buena gestión cuando pasaron por el Ministerio de Economía de los 90. Entonces, ahora vos estás tranquilo que esta gente seria me va a controlar. Entonces me votás. De nuevo, oh sorpresa, el comité económico desaparece. ¿Tenemos algún comportamiento de Milei que sea consistente con decir quiere dolarizar, pero no pudo?
en lugar de ser consistente fue una estrategia de campaña. Hasta donde sabemos, no ha hablado con nadie que haya dolarizado en los hechos. Ni con Maguad, ni con la gente de El Salvador. Y ha habido oportunidades. Si yo quiero dolarizar a Argentina, lo primero que hago es levantar el teléfono y llamarlo a quien lo hizo en otro país a ver cómo hizo. Y esas conversaciones no han pasado. Nadie en el gobierno, salvo él, si es lo que cree, está convencido que hay que dolarizar o sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Tu primer punto es tener un equipo económico que quiera dolarizar y sepa cómo hacerlo. Entonces, es difícil decir exactamente por qué no dolarizó cuando asumió, porque era posible, no en diciembre, pero quizás marzo, abril. Y los hechos se prestan a más de una interpretación. Yo no sé exactamente dónde cae el balance, pero sí me parece que como economistas tenemos que estar atentos a una lectura racional de los hechos. Eh, y bueno, solo, solo él lo sabe. ¿Y tú no crees que hay una posibilidad para dolarización? ¿Hay riesgos de cambiar el gobierno y volver las políticas populistas de nuevo? ¿Sí? Si miro Latinoamérica, los tres países que han dolarizado, o al menos los países importantes, son Panamá, El Salvador, Ecuador. Pequeños, Pequeños, pero más grandes que pequeñas islas en el Caribe. ¿sí? ¿Sí? Entonces, esos tres países han dolarizado por motivos distintos. Panamá fue un accidente histórico. Están dolarizados hace más de 100 años. Jamás en su historia han tenido un banco central. El Salvador dolarizó por convicción. La economía estaba bien, estaba ok. Y dolarizaron, esto es muy interesante, para proteger a la economía del país del próximo gobierno de izquierda o el próximo gobierno populista. Es una lección que quizás hubiese sido interesante que Macri lo hubiese aprendido cuando él era gobierno, ¿no? Dolarizo para que cuando yo me vaya no me rompan el país. Y Ecuador que dolariza en una seria crisis económica, política, etc. Una, una lectura de estos hechos, esa historia, es que vos no necesitas la situación ideal para dolarizar. Ojalá tengas la situación ideal para dolarizar, pero no es necesaria, que es lo que muestra el caso de Ecuador. Mi sensación siempre fue que si Argentina dolariza, va a ser más al estilo Ecuador. Va a haber alguna fuerte crisis económica, no se va a encontrar salida, la política argentina va a tirar la toalla y van a dolarizar como única salida. Lo que hemos visto hasta ahora con la política económica argentina era lo predecible. Se hace un plan de estabilización que eventualmente se empieza a romper y pasamos de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3. Ahora, a última hora, literalmente a última hora, apareció el Tesoro americano a tirarle un salvavidas a Argentina, pues el Tesoro ya no tenía más dólares para vender al día siguiente, y ahí se anuncia el acuerdo con el Tesoro, o sea, fue a último momento, si no, no sé qué pasa ahora. Eh, entonces, puede ser que Argentina dolarice, pero no creo que vaya a ser por convicción, creo que va a ser más por necesidad, si es que pasa. Sí. Tenemos una pregunta de profesor Paulo Escarano, que es la siguiente. ¿Podría explicar con más detalle cómo medir la acción populista, por favor? Sí, por acción, básicamente nos referimos en el índice a políticas que típicamente hace el populista de izquierda de Latinoamérica. Y esas políticas las dividimos en dos grupos, política económica y llamémosle política institucional. Política económica son restricciones al mercado laboral, restricciones al mercado de capitales, restricciones al comercio, y tenemos ahí un listado de índices de calidad, digamos, que típicamente vemos caer cuando asume un gobierno populista. Y es el mismo approach para el institucional. ¿Qué variables institucionales que ya existen vemos que caen en los gobiernos populistas? Y de eso hacemos un promedio simple, promedio y listo.
Pero después hay que decir, bueno, si estas variables se mueven porque sos populista o se mueven por otro motivo. De ahí que lo interactuemos con este índice o medición de lo que llamamos retórica populista. O sea que básicamente la medición de acción es una selección de índices que capturan movimientos que vemos que pasan en gobiernos populistas. Bueno, ¿qué puede decir con tu índice de Latinoamérica Populism sobre el presidente Lula, sobre el Brasil? ¿Ha estudiado un poquito de experiencia de Brasil en tu índice? Está en ¿Qué el puede índice, hablar? está en el índice. Si me dejan machetearme, abro la página web y me fijo. Em, Bueno, tendría que abrir en verdad la serie de datos. Lo que recuerdo, pues no estoy en ningún país en el detalle, es parte de nuestro to-do list. Queremos hacer una especie de una página, resumen de cada país con los datos del índice, eso lo tenemos pendiente. Pero si recuerdo bien, en el caso de Brasil, lo que no sube es la acción populista. Esto es algo que recuerdo que nos decían, ya me comentaban hace tiempo, que vos podías ver un Lula da Silva que hablaba, etcétera, como populista, pero cuando le tocaba gobernar era más cuidadoso. Entonces eso, el índice no te va a decir Lula da Silva es tan populista como Daniel Ortega, porque los dos pueden hablar populista, pero uno de ellos lleva adelante las políticas. Sí, Entonces, si recuerdo bien, el tema de Brasil, donde Brasil no sube, es porque al momento de actuar, bueno, quizás no soy tan populista. sí. Profesora Roberta, ¿tiene más una pregunta, la última? Estoy satisfecha. Está Sí. bien. ¿Está bien? Sí, listo. Entonces, Nicolás, estamos en el final de nuestra sesión. A nosotros nos gustaría mucho decirte gracias por compartir tu investigaciones con Ojo. Esperamos tener usted acá en Brasil para hacer investigaciones y para hablar de economía juntos. Un placer muy grande. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por escucharme online. Lamentablemente este año fue imposible viajar, pero ojalá en algún momento pueda visitarlos en persona. Sí, muchas gracias. E Hasta luego. encerramos com essa sessão plenária excelente, nosso nono Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. Agradecemos a presença de todos, a participação, e nos vemos no ano que vem no 10º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. Muito obrigado, um grande abraço. Adiós, Nicolás. Gracias.